Buenas tardes, mis niños, mis niñas, continuando con el curso de hoy de personal social. Estamos viendo un tema muy importante, muy lindo de nuestra historia, ¿verdad? Sobre las culturas. Hemos hablado anteriormente sobre la cultura chavín, la cultura paracas, y ahora vamos a hablar sobre la cultura mochica. Esta es una de las culturas que se aproxima mucho a lo que es el imperio incaico. Es una de las últimas culturas que se desarrollan casi en el periodo del pre-inca, o sea, de la etapa pre-inca, ¿sí? Esta cultura se desarrolló en el departamento de La Libertad. Acá vemos nosotros nuestro mapa y aquí, como pueden observar, está pintado de amarillo el departamento de La Libertad, ¿sí? Esta cultura se desarrolló en ese departamento, cerca del río Moche. Por eso le llamaban la cultura mochica, porque venía de la palabra del río Moche, en el departamento de Trujillo, ¿verdad? En la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, como hace unos momentos se los he comentado. Ahora, esta cultura mochica fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Uhle. Este arqueólogo descubrió a los moche, que la cultura, por eso le pusieron mochica. Esta cultura mochica se dedicó mucho a lo que es la agricultura. Ellos sembraban la papa, el maíz, pero algo que ellos sembraron fue mucho lo que eran los pallares, el algodón. En esa época los mochicas fueron los que sembraron el algodón y usaban el algodón para sus vestimentas, para sus tejidos, para cubrirse, ¿sí? También ellos cultivaban, sembraban lo que era la yuca y las variedades de papa, la quinoa. La mayoría de las culturas pre-incas de nuestros antepasados, la mayoría desde la primera cultura que fue la de Chavín, que fue la cultura matriz, ellos sembraban mucho la quinoa. Por eso mire la cantidad de años que tiene la quinoa, ¿no? Una siembra que hasta el momento es rica en nutrientes, ¿no? En esa época, ustedes saben, como ya hemos hablado anteriormente, los hombres eran fuertes, grandes, ¿no? La mayoría de los incas o de los hombres que estaban en las culturas pre-incas eran grandes, altos, y se alimentaban de la quinoa, de la papa, de la yuca, de los pallares. Esta cultura mucho sembraba los pallares, ¿sí? Y en esta cultura lo que se veía, aparte del tejido, era el uso de piedras preciosas. Esta cultura, su cerámica, ellos eran conocidos por una cerámica muy, pero muy valiosa, muy diferente a otras culturas, porque usaban mucho las piedras preciosas, usaban el oro, la plata, la mayoría de sus cerámica, todo era, mire, si acá vemos su cerámica, lo que está de amarillo viene a ser el oro. Ellos eran famosos en las cerámicas y hacían huacos retratos. Acá, si podemos ver, esto
son los huacos retratos con diseños de rostro. Los mochicas diseñaban estos huacos retratos que generalmente eran los vasos y esto eran los picos y diseñaban diseños de rostros donde expresaban sus sentimientos, ¿no? Cuando el rostro estaba contento, cuando el rostro estaba así muy serio o cuando estaba pensativo. Y también expresaban también los animales, ¿no? La mayoría de estas culturas hacían animales que tenían que dar la sensación de poder o de dar miedo a los que se acercaban a esta cultura. ¿Por qué? Con la finalidad de infundir respeto para que otras personas sientan miedo a los mochicas en este caso, ¿sí? Esto fue su cerámica, o sea, la cerámica, ellos eran famosos por sus huacos retratos, ¿sí? Y por la cantidad de oro y piedras preciosas que ellos usaban en sus trabajos. Ahora, en la arquitectura, nosotros hemos visto que en otras culturas la mayoría de las arquitecturas que hacían, como el Chavín, usaban todo de piedra, ¿verdad? Sus templos, toda su arquitectura que hacían, sus casas, toda era ¿de qué? De piedra. Pero en cambio, los mochicas no usaban piedra, usaban barro. Ellos dieron a conocer lo que actualmente se llama adobe, que ahora no se usa. Pero ellos hacían sus fortalezas de adobe, hacían sus huacas, las famosas huacas, la huaca del sol, la huaca de la luna, ¿no? Y eran fabricadas, eran hechas con barro. Entonces, ellos fueron los que hacían sus arquitecturas y sus fortalezas, sus templos de adobe, de barro. Una de sus fortalezas, como les vuelvo a repetir, fueron las huacas, ¿verdad? Las huacas del sol, donde ellos tenían como fines, la mayoría de sus huacas eran de fines religiosos, ¿sí? Religiosos. Ellos tenían su dios Ayapae. El dios de ellos se llamaba Ayapae, que este es el que representaba el dios de ellos. Ustedes saben que antiguamente ellos, las culturas pre-inca tenían diferentes dioses, ¿no? Ellos decían primero que el sol era el dios, después ellos ya hacían rendían culto a diferentes imágenes que ellos representaban con sus artesanías, ¿sí? Ahora, uno de los hombres más poderosos de esta cultura, que era como el presidente, el que mandaba, porque en ese tiempo habían clases sociales muy marcadas. Entonces, el que tenía un nivel alto en esta cultura se llamaba el señor de Zipán. El señor de Zipán, que acá lo podemos ver, el señor de Zipán, acá lo vemos, ¿sí? Representaba, era el hombre más poderoso de los mochicas, el más poderoso, ¿sí? Una de las cosas que también se caracterizaba a los mochicas era en sus entierros. Los mochicas decían que cuando una persona moría, pasaba a una mejor vida. Entonces ellos sepultaban a sus muertos con toda su séquito. Su séquito quiere decir con sus sirvientes, con sus cosas personales, con sus hijos, sus esposas, porque ellos generalmente tenían 2 o 3 esposas, con sus sirvientes. ¿Por qué? Porque decía que en la otra vida el muerto lo iba a necesitar. Entonces, en esa época,
hacían ese tipo de sepulcro. Este señor de Zipán fue enterrado, ¿sí?, en el templo de Zipán, y en este momento se encuentra en el Museo de Tumbas Reales del Señor de Zipán. Todavía se encuentra el templo del Señor de Zipán, que si tenemos la oportunidad en algún momento de viajar a La Libertad, en la parte de Trujillo, Cajamarca, ¿no? Vamos a encontrar muchas huacas y mucha de su arquitectura, muchas de sus construcciones, y sobre todo el Museo del Señor de Zipán, donde se encuentran los restos del uno de los hombres más poderosos del imperio de los incas en esa época. Ahora, en la orfebrería, como les vuelvo a repetir, ellos se caracterizaban en lo que eran los trabajos de oro y plata, ¿no? Y como había mucho oro, mucha explotación de oro, mucha explotación de plata, la mayoría de estos jefes usaban mucha joyería, muchas pulseras, sus aretes. Los hombres usaban esas argollas, esas aretes grandes, pero todo era de oro, muchos collares de oro, brazaletes, ¿no? Y cuando morían, eran enterrados con toda esa cantidad de oro que ellos se ponían a diario. Ahora, el señor de Zipán, si podemos ver aquí, tiene acá como un sombrero, como una especie que ya lo hemos visto anteriormente en otras culturas, que hay una media luna. Todo esto era de oro. Esta media luna era lo que representaba como una especie de cuchilla, ¿no?, para representar el poder. Acordémonos entonces del señor de Zipán, ¿no?, que fue uno de los hombres más poderosos de la cultura mochica. Después de la cultura mochica viene lo que ya entramos a la época pre-incaica, que ya la semana que viene vamos a hablar referente a la época pre-incaica. Esta época pre-incaica, o la época del imperio de los incas, ahí tiene mucha influencia con la cultura mochica. ¿Por qué? Porque como fue una de las últimas culturas, entonces tuvo mucha influencia a la cultura inca. Esta fue una de las últimas culturas pre-incas que tuvo casi en el comienzo de la época incaica. Bueno, mis niños, ustedes van a desarrollar una actividad referente a lo que es los moches o la cultura mochica. Una de las representaciones más grandes de la cultura mochica fue el templo del Señor de Zipán. En una de las actividades dice, elabora un acróstico con las palabras. Acuérdense que el acróstico si yo armo un acróstico de mochica, voy a tener yo que poner en forma vertical la M, la O, la C, la H, la I, la C y la A. Entonces yo ya armé el acróstico para que ustedes solamente lo copien, ¿sí? Así que mis niños, eso sería por hoy lo que es la cultura mochica, y a trabajar, y mañana nos estamos viendo con el curso de comunicación social. Nos vemos, mis niños, bendiciones.